Las 2 de la tarde con 9 minutos. Francisco Mandujano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Es un gusto saludarte. Muy buena Igualmente tarde. para mí. Desde luego también un saludo a tu amable audiencia electrónica. Digitalizada. Sí. Así es. Habíamos estado tratando el tema Toluca. En efecto, Luis. Y que platicaba en este momento y comentaba de la situación del aprovechamiento del centro histórico, de la, diríamos, pues falta de buena comunicación para sensibilizar a la gente, a los propios comercios pequeños, medianos, pues de lo importante que es que se cierre una parte de las calles para que la gente lo camine, ande en bicicleta, lo disfrute más, deje de haber ese ruido tan molesto del transporte. Puedes establecer que vengan la cantidad de artesanos que hay alrededor del Valle de Toluca a vender en las calles, eso les puede generar un ingreso también, pero al parecer los comerciantes establecidos que son cerca de 3,000 negocios, han estimado que entre un 70 y 80% de su venta normal de fin de semana se les ha caído. También me parece una exageración, pero bueno, si ellos dicen el que vendía 10 pozoles ya nada más vende 3. Es decir, no tendría los datos duros de esto más allá de la nota como nota. Sin duda, creo que puede ser favorable la iniciativa. Habrá que adaptar seguramente algunas pautas y formas de convivencia. Y lo decías hace rato un tanto de manera coloquial. Estamos mal acostumbrados a querer acercarnos a todos los lugares en el auto. Querétaro lo cierran. La Ciudad de México lo cierran. Mazatlán lo cierran. San José del Cabo, Puebla también. Puebla lo cierra también. Y bueno, Madrid, Roma, París. Sí, desde luego. La gente camina kilómetros. Desde luego. Habría que quizá explorar algunas alternativas para que esta propuesta sea, pues hacer más atractiva, sea optimizada, es decir, que haya un esquema muy adecuado de seguridad pública. Ese ya va a ser un problema. Iluminación, transporte público para que la ciudadanía pueda acercarse, sitios seguros para aquellas personas que se acercan en el auto y lo estacionan fuera del centro histórico, que los vehículos estén también seguros, que haya estacionamiento accesible. Que cobren menos los estacionamientos. Es decir, es una serie de medidas que habría que seguramente explorar, analizar para que esto se vuelva un logro exitoso, vaya la expresión, y no un intento fallido. Sí, ¿sí? Estoy de acuerdo. Yo creo que por ahí explorando algunas alternativas que habrá que afinar, incluso la propia participación del sector empresarial organizado, porque vaya, el que pueda haber tolditos, mesas adecuadas pues para poder tomar un café, es decir, instalar un producto turístico comercial, Luis, y esto requiere de varios elementos. Sí. Todos ellos que armonizados pueden funcionar muy adecuadamente. Sí, porque la gente ya se acostumbró entonces a que van a las plazas, las galerías. Es cierto. Se paga un dineral en estacionamiento, porque es carísimo los estacionamientos. Los comercios de ahí adentro, en general, todo lo que venden tiene un sobreprecio también. Entonces es la oportunidad de consumir local, del consumo local, que es fundamental en la reactivación económica de las ciudades y de los pueblos, sin duda. Sí, porque en ingresos propios, ¿cuánto tiene Toluca? Aparte de su presupuesto, ¿cuánto es el presupuesto de Toluca? El presupuesto aprobado para este 2022 es de 4,306 millones de pesos. 4,306 millones. Digamos que es la ley de ingresos aprobada y que es la estimación de lo que habrían de recaudar al final del año, ¿sí? Pero seguramente ojalá que lo alcancen, ojalá que lo logren. Sin embargo, de ingresos propios en la vía de impuestos ronda los 850 millones de pesos. Si le adicionamos otros conceptos de ingresos,
alcanzarán los 1.100 millones de pesos. 300 millones más. Exactamente, estimativamente sobre 1.100 millones de pesos. Las otras las otras 3/4 partes se conforman de recursos provenientes de la Federación, participaciones básicamente, ¿no? Pues Tanto federales. Si no hay federación, no hay ingreso municipal. Todos estarían fritos. Es decir, si bien hay una ley de coordinación fiscal que establece los criterios, los parámetros de asignación de recursos federales a las entidades federativas y a los municipios, lo cierto es que debería de haber, en mi opinión, una preocupación más honda, más eficaz, más eficiente de recaudación de impuestos y de generación, no solamente de recaudación, sino de restitución de buenos servicios públicos a través, ¿sí?, de la generación de una masa de impuestos adecuada y que se devuelva en servicios a la población. Estamos lejos. Ese es un reto, estamos muy lejos, efectivamente, Luis. Es un reto que creo que debemos estar incidiendo en la ciudadanía, de suerte tal que haya una mayor preocupación y una mayor exigencia de la población para que esto se vaya constituyendo en un espacio de una cadena de tiempo mucho más allá de lo que son meramente 3 años de gobierno. Bueno, y ahora 6 en los casos de reelección, de una posible reelección si las cosas caminan bien. Ahora, no necesariamente, también hay que decirlo así, no necesariamente una reelección municipal garantiza un buen gobierno municipal. No, en lo absoluto. No es condición. No. Más allá de que los políticos digan que fui ratificado, en consecuencia eso da pauta de que fue un buen gobierno municipal. El otro día hablábamos de algunos incentivos. Hoy hay muchos incentivos a través de los cuales, lejos de construir riqueza social, riqueza pública, se construyen padrones a modo, sí, de suerte tal que tengan una serie de beneficios económicos, donde se construyen, estrategias electorales y no de gobierno y no de servicios, Luis. Es el reto. Sí, claro. Es el reto a modificar. Sí, sobre todo, Francisco, si ponemos en el escenario el tema de la revocación de mandato. Es decir, sí, cuando también. ya tienes la oportunidad de ser reelecto, la primera revisión tendrá que ser a los 2 años. Para el te vas o te quedas. Sí, ya no te dan tiempo de la reelección. No lo hiciste bien, Ajá. Adiós, ¿no? Antes de que empieces a... Lo hiciste bien, ganaste la reelección, al primer año de gobierno de tu reelección, siguiente evaluación para ver si estás cumpliendo. Es decir, sea al segundo y al cuarto. Sí, y ello también conlleva... Y que fuera vinculatorio a la revocación de mandato. Y ello también lleva riesgos, Luis. Sin embargo, sí creo que es un ejercicio de democracia participativa muy importante. Sin embargo, también lleva retos. Porque en esos 2 años te puedes dedicar a entregar recursos vía presupuesto disfrazados de programas sociales para construir voluntad política, voluntad ciudadana. Es decir, por donde le busquemos requiere de perfeccionar las normas. Así es, porque también esto se presta para eso, Luis, lamentablemente, ¿no? Que lejos de que te preocupes por generar condiciones de servicios públicos eficientes, te preocupes por derramar recursos. Bueno, ahí entramos al escenario, Francisco, de lo que desde hace muchos años me he atrevido, o lo he comentado, como esta parte en donde hoy, que tanto se discute la esencia del INE, que sin INE no somos México, a ese nivel de estupidez se ha llegado, ¿no? A ese nivel de chayoteo, ¿no? Que si no, ¿cómo? El instituto que organiza y determina ganadores, todo esto que ya no sabemos de los OPLES, que son los locales, y el INE, debería de tener estas instancias una dirección de evaluación de los programas de gobierno para ver si se cumple o no se cumple. No solamente que llegan y, aquí está mi proyecto. Suena interesante, sí.
Pues si no, ¿quién los evalúa? Suena interesante. ¿El OSFEM? En caso de que haya irregularidades. Desde luego, en el contexto jurídico actual están... ¿Cuántos meses no trabajan en los institutos? Las contralorías internas. Es que tenemos que preparar la elección un año antes. Ay, ¿en serio? ¿De veras se necesita un año para preparar una elección? Pues, ¿qué más hacen? Es una exageración tremenda. Y cuando uno conoce en esencia lo que pasa allá adentro. Por eso, 8 meses en donde prácticamente hay hamacas dentro de los soples y en el INE, ¿por qué no esa parte más hubiese sido Goldenberg, que se siente el Einstein de electoral, y Córdoba, que se siente el Beethoven de electoral también? ¿Por qué no propusieron realmente poner esa, deja tú los dientes, los colmillos, pon tú que no sancionaran, pero que le entregaran a la UIF, a la Auditoría Superior de este municipio de Toluca, que dijo esto, lo envió al Instituto Electoral, llegó al INE y esta es la revisión que se tiene que hacer y este presidente municipal va para afuera. Debía ser vinculante. Debería de ser vinculante. Sí, porque de otro modo, durante la campaña electoral se promete todo, el oro y el moro, todo, y luego no se concreta. Es como hoy, sí. Y perdón que te interrumpa, es como hoy, y no lo entiendo, y ojalá la propia señora del Moral o Eric Sevilla tuviese la generosidad de explicarnos a todos cuando salen a decir que es la hora de defender al Estado de México. ¿Hay que defenderlo de ellos o de quién? ¿De ellos mismos? ¿De 90 años de trácalas? Es parte de un lenguaje político que pretende justificar su estrategia y sus intereses políticos, Los ¿no? políticos, sí. Me parece que bajo medidas tan estrictas no serían capaces de abrir la boca nada más a lo tarugo para acabar pronto, ¿no? Sí, creo que en eso coincido ampliamente. Creo que sí habría necesidad de construir estructuras que estén de una manera mucho más eficaz. Hoy por la mañana mucho más eficiente. Francisco, un análisis del tema del INE, y de veras te lo digo, sí. Así te lo digo. En alguien que pensé, dije, ahora que se viene la convocatoria, ¿por qué no vas, Francisco, a buscarla como consejero nacional del INE? Vamos a hacerlo. Pues, ¿y por qué no? O sea, te conozco desde hace tantos años. Resulta que tú... No porque seamos amigos, sino la gente te conoce. Resulta que tú lo sabes, que, el conocimiento que los tienes. Intereses de los partidos están detrás de las propuestas. Se supone que ahora ya no van a estar. Están detrás de las propuestas de los consejeros electorales y de la estructura administrativa y jurídica y de inspección. Los zapatos a los partidos entonces no habrá seguramente un organismo de esta naturaleza con una mayor solidez y mayor fuerza en la medida que representan, a final de cuentas, los intereses de la partidocracia. De los partidos políticos, ¿no? Sí. Bueno, déjame preguntarte sobre Toluca. Vamos para allá. Te iba yo a decir, oye, de esos 4,300 millones anuales, sí. ¿Cuánto es para nómina? Traigo el dato, Luis. Aquí traigo el documento publicado por el propio Ayuntamiento de Toluca. Sorprendentemente, Luis, como decía hace un momento, de los ingresos totales vía impuestos pretenden recaudar 843 millones de pesos. Vía impuestos, o sea, es decir, predial, tratativas de dominio, publicidad, etcétera, 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 843 millones de pesos. Y para la nómina de los trabajadores y de funcionarios, 2,209 millones de pesos. Esto es poco. ¿La mitad del presupuesto no se ve en nómina? Poco más de la mitad. Poco más de la mitad del presupuesto se va en nómina, el 52, 53%. Eso, sí, aquí tengo el dato, Luis, es el dato oficial de la Gaceta Municipal, ¿sí? O sea, cualquiera... casi 200 millones al mes. ¿Sí? Sí, digamos que poquito abajo, quizá, sí. Quizá serían 2,400 millones. Sí. ¿No? Es decir, son 200 millones al mes. Es una cantidad 200 millones de nómina. Por donde la mires, estratosférica. Y quiero... ¿Qué empresa tiene 200 millones
¿A poco tú crees que alguna empresa de aquí de Toyocan, de esas grandes, tiene 200 millones de pesos en nómina? Seguramente ¿Que no? Seguramente que no. O supongamos que sí, pero lo que quisiera contrastar, Luis, es que para formular un presupuesto del ámbito municipal tienes que observar criterios fundamentales en materia económica local, municipal, estatal y federal, entre otras coyunturas, ¿no? Uh-huh. Las normas diversas hablan de la racionalidad, de la disciplina presupuestaria, etcétera, etcétera. Todo lo que es el deber ser en materia jurídica, ¿no? Sin embargo, en un enfoque de contrastes, para inversión pública se asigna, y el gobierno dice, es que estamos asignando más que las administraciones anteriores. Siempre dicen lo mismo. 452 millones de pesos para inversión pública. El 10% del presupuesto. El 9% del presupuesto, ¿sí? No, bueno, así como vas a avanzar. Es decir, ¿cómo puedes generar riqueza social? ¿No? Tendría que ser el 10% a nómina y el 50%. ¿Cómo puedes generar inversión pública productiva que genere un ciclo virtuoso en materia económica? No hay posibilidad ante estas circunstancias, Luis. Y luego, es la estimación que pretenden llegar a final del año. Dudo que lo lleguen, dado que ya en este momento tuvieron necesidad de contratar deuda de corto plazo. Como en el mes de agosto. 245 millones para pagar impuestos. En el pasado mes de agosto, poco más de 200 millones de pesos de deuda pública de corto plazo. Un dato que quiero contrastar en este momento, Luis. Es decir, la ciudadanía de Toluca debe pagar 2 años y medio de impuestos para sacar 1 año de nómina. ¿Sí? ¿Sí? 2.6, o sea, 2 años y 7 meses pagar impuestos para pagar 1 solo año de nómina. En cualquier país de primer mundo una empresa así te la cierran al otro día. ¿Esto es duro? Sí es duro. ¿Es inviable que haya desarrollo social bajo estas perspectivas? Es muy inviable de que suceda así. Y lo quiero contrastar con otro dato que es muy revelador, Luis. El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, el Coneval, en sus últimos datos de pobreza a nivel municipal en el país, detecta que en el municipio de Toluca el 41% de la población presenta pobreza moderada. Moderada. ¿Qué es esto? Que su ingreso no le es suficiente para cumplir todos los satisfactores de desarrollo social y humano fundamentales. Para dormir, aunque sea 6 horas tranquilos. O para llegar desayunado al trabajo. Uy, eso está peor. ¿Sí? Así de grave. 41%. 41%. Y son cerca de 900,000 habitantes. 900 arribita, 920,000, 930,000, de acuerdo al último censo. Sí. Es decir, 41%. Algo así como 370,000 personas de la capital del estado presentan, reitero, con cifras de Coneval, pobreza moderada. Y un 10% presenta pobreza extrema. De ese 41%. Adicional. ¿Cómo crees? Sí. Es decir, el 51% de la población de la capital del estado. Está mal y muy mal. Mal y muy mal. Entonces, ¿bajo qué criterios de política? La delincuencia está en el cielo. ¿Bajo qué criterios de política económica se construye un presupuesto de estas características? Alguien me dirá, es que es muy alta la responsabilidad de ser servidor público. Que no le entren. Yo puedo entender que esa es una alta responsabilidad, pero no tiene que necesariamente estar con pautas presupuestarias de capítulo 1000 para el jet set. Y cuando se habla que la anterior administración no presentó las cuentas claras y aparentemente andan por ahí 2.500 millones. Más o menos. Luis, ¿a alguien le puede parecer sano que el ingreso bruto de un síndico de Toluca sea de 2.300.000 pesos? No. 2.200.000. Me parece que es absurdo.
directores generales de 1.800.000. Aunque tuvieran doctorado. 1.500.000. No, Me hombre, parece ¿cómo que es absurdo. crees? Cuando Y los regidores, como 1.000.000, regidores por ahí andan 1.600.000. Los Ahorita- regidores 100,000 Aquí traigo el dato. más 150,000 para sus colaboradores. Aquí traigo el dato. Y hablabas hace un rato de la presencia y participación de los órganos de control, tanto del OSFEM como de las Contralorías internas. Y cuando uno observa el presupuesto de Toluca, la publicación, ¿sí? Sí. Por ejemplo, veo un acuerdo. En el acuerdo primero de esa fecha, se aprobó por unanimidad además, ¿sí? Se otorga la facultad al titular del Ejecutivo Municipal y al tesorero municipal para que ejerzan un monto de 718 millones de pesos, 669,000, ¿Para qué? con gastos de Fortamun, o sea, recursos Fortamun, que son recursos federales, ¿sí? De los recursos federales, Sí. además. Esto debe pasar por Cabildo. O sea, los recursos federales deben ser aprobados por Cabildo. lo de Pero menos. aquí el problema está en el modo de presupuestar, Luis. Se incumplen los criterios de universalidad, se incumplen los criterios de especialidad, se incumplen los criterios de unicidad, entre otras cosas. Cuando me refiero a universalidad, ¿qué quiere decir? Quiere decir que todos los conceptos, tanto de ingreso como de egreso, deban estar identificados y expresados, cada uno de ellos, de manera numérica. Claritita. Otro principio es el de claridad, Luis. Lo acabas de decir. 2 por 2 son 4. Lo acabas de decir. Otro criterio es el de claridad. O sea, no se puede aprobar esta bolsa grandota para de ahí gastar A, B, C, D y E. No, señor. No, señores del Cabildo. Debieron haber aprobado una relación de cuentas que indicara con exactitud qué monto y a qué partida se van a destinar estos 718 millones de pesos, que de manera genérica, así lo dice además el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. Los recursos Fortamun deberán, dice el 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, aplicándose exclusivamente a la satisfacción de los requerimientos, dando atención prioritaria a obligaciones financieras, etcétera, etcétera, etcétera. Agua potable, alcantarillado, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, ¿no? Seguridad pública, protección civil. Pero dice el acuerdo, estos 718 millones se aprueban para gastos directamente vinculados a la seguridad pública de los habitantes de Toluca, mismos que se destinarán al pago de nómina de seguridad pública, pago de combustible de seguridad pública, pago de combustible de protección civil, arrendamiento de terrenos para la disposición final de residuos sólidos, transportación de residuos sólidos, renta de equipo para residuos sólidos, pago de pasivos, pago de aportaciones y ISEMIN, adquisición de prendas de vestir y equipo de protección contra incendios para bomberos y subsidio para el organismo de agua y saneamiento de Toluca, así como pago de combustible para servicios públicos. Señores regidores, Cabildo de Toluca, están incumpliendo con los criterios generales de la formulación de un presupuesto público. Pues sería muy interesante. Y ya no quiero decir, aparte, invitar desde luego, invitarlo y lo discutimos. a Raimundo. Por supuesto. Y aparte de esto, se incumple con una potestad del propio Cabildo, que es una asamblea deliberante, ¿no? Si el Cabildo le deje la potestad al titular ejecutivo y al tesorero para que de estos 718 millones lo gasten como quieran en estos conceptos, muy mal hecho. Muy mal hecha la técnica presupuestaria de la tesorería municipal en principio. Y el documento en su aprobación, reitero, carece de los principios fundamentales de la formulación presupuestaria. ¿Esto qué me deja entrever? Me deja entrever, por supuesto, que no hay un ejercicio de planeación presupuestaria adecuada. Bueno, pues esto que acabas de documentar, y no porque se te dé la gana, sino porque está por ley. Sí. Por ley. Sí. Bueno, esto, Francisco, para mí es lo que tendría que estar haciendo el Instituto Electoral.
Sí, desde luego, en una potestad, pero Porque también... el alcalde proviene de un partido político. Sí, desde luego. Pero está vinculado a toda la estructura que se hizo para que él llegara sí. a través de una elección, y resulta que te pongo la silla y después me desentiendo y ahí se lo dejo a Lozen. Sí. En caso de que las cosas estuvieran mal, Sí. no en un acto de prevención de cuidar las administraciones y el dinero público. Y también, Luis, el órgano superior de fiscalización, Sí, que es sí, es el brazo técnico de la legislatura del Estado, debía estar tomando nota de esto. Y la propia Contraloría del Poder Legislativo debía estar tomando nota de esto. El acuerdo final dice, y se les instruye para que informen de manera de la aplicación de estos recursos, de acuerdo con lo mandata el 48 de la Ley Orgánica Municipal. Y efectivamente, eso cita el 48 de la Orgánica Municipal. No basta, Luis, es insuficiente que se informe, porque hay un problema muy grave de técnica presupuestaria en la asignación de este presupuesto. Y alguien me dirá, es que este es el documento del ayuntamiento, ¿sí? Volvíamos al tema de los salarios. No se trata de acuchillarlos, sino de preguntarles por qué no están haciendo lo que deben de hacer. No, desde luego. Tú dijiste, es el deber ser. El deber ser. Esto está en la norma. Los criterios de formulación del presupuesto están en las diversas leyes. Deontología burocrática. Están desde leyes federales, Luis, sí, hasta los manuales presupuestarios que año con año la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado difunde para que los ayuntamientos preparen sus ejercicios presupuestarios. Bueno, y esto tiene toda la claridad. El Instituto Hacendario que los capacita. Y además requieren hoy en día certificación laboral para ocupar puestos. O sea, si están certificados no lo hacían, y ahora que están certificados tampoco lo hacen. Pero esto es un grave problema. Eso es la gran simulación. Regidor, hace un rato, el salario de los síndicos, la dieta, ¿no? Sí. Son 2 síndicos municipales en Toluca, 4,306,000. Global. ¿Al año? Al año, global. Ay, no. Por 2 síndicos. O sea, cada síndico gana como cerca de 180,000 pesos mensuales. Global, reitero, es el integrado, aguinaldo, prima vacacional, etcétera, etcétera, etcétera. 2,150,000 pesos. Anual. O sea, cada síndico cuando se va se lleva 6 millones. Ese es el sueldo integrado global. Uf, 6 millones. El presidente municipal, 1,815,000. Contravienen aquí otra disposición presupuestaria que dice que nadie puede tener un salario superior al del alcalde, al del jefe inmediato, claro, superior. Por supuesto. Esta es información pública, Luis, y yo no he escuchado hasta este momento, y ya estamos en el 11º mes del año, una manifestación analítica de alguna autoridad responsable. No les los regidores son 12 regidores. 12 regidores. 22,408,000 pesos. Dividámoslo, 22,408,000 entre 12 y es como de 1,850,000. Por año. Por año. Casi 6 millones también. Sí, directores generales, son 9 directores generales, 13 millones de pesos entre 9, 1,500,000 y tantos al año por director general. Y esto es lo que más o menos también se hacía en el gobierno de Juan Rodolfo Sánchez. No traigo ahorita lo tengo y lo podemos comparar la próxima semana, ¿sí? Pero no traigo ahorita localizable. Estaría muy interesante porque entonces, ¿cuál es el pretexto para haber entregado la administración como la entregaron? Sí, desde luego. Pero mira, te encuentras, por ejemplo, asistentes, que hay cualquier cantidad de asistentes administrativos. Un asistente, 163,000 pesos anuales. ¿No les va tan mal? Anuales. Anuales. Cerca de 14,000 pesos mensuales. Sí, si lo comparas contra los que citamos inicialmente, son entre 15 y 18 veces. Oye, en una empresa seria del Paseo Toyoca no cualquiera gana 14,000 pesos. ¿Esto es grave? Sí, en mi opinión sí es grave. ¿Cuánto gana un obrero calificado? 6, 7,000, 8,000 pesos quizá, ¿no? Entonces digo, esto es grave no solamente porque, como ya lo dije,
incumple con principios de carácter normativo, incumple con criterios de política municipal, estatal y federal. Cuando investigamos las causas de la pobreza asociada a Toluca que revela el Coneval, entre otras está la vocación manufacturera de Toluca, Luis. Uy, sí, claro. ¿Sí? Por supuesto. A eso obedece, Luis. Es muy grave. Hoy Toluca, sorpréndete. Hoy Toluca, de acuerdo con los datos de Coneval, es seguramente el quinto o sexto municipio del país que en masa global tiene mayor pobreza. Qué vergüenza. Estos son datos que debían estar... no es invención tuya ni mía, no, eso lo dice Coneval. Eso lo dice Coneval y aquí traigo el informe de Coneval, ¿sí? Aquí lo traigo, ¿sí? Si me das medio minuto, aquí lo abrimos el archivo, ¿sí? Sí, sí, por supuesto. Presentación pobreza municipal. Nada más que abra el archivo, perdón. Sí, no te preocupes, tenemos tiempo. Sí, gracias. Mira, aquí está la gráfica, ¿sí? Municipios con mayor número de personas en situación de pobreza en México. En una serie de tiempo, 2010, 2015 y 2020, ¿sí? Es el último estudio que presenta Coneval sobre esta materia. Toluca, el sexto municipio con mayor situación de pobreza en el país. Hoy alguien me dijo sí. que León era el municipio más pobre del país. Sí, de acuerdo con datos de Coneval. León, Guanajuato. Más pobre del país. León, Guanajuato, entre otras cosas, tiene que ver con lo que refería hace un rato. León tiene una caída en el ingreso de la población trabajadora muy significativa. Sí. Entre otras cosas, el fenómeno de la COVID-19, Luis. Sí, claro. Porque eso, desde luego, sí, les pegó durísimo. Provocó cancelación de pedidos, cancelación de la principal industria zapatera de León, sí. y cancelación de pedidos. Les pegó, pero en serio. León, oye, efectivamente, sí. Después de que era joya de la corona durante los últimos 10 o 12 años en el país. Sí. Entonces... Cuando ibas a León parecía que ibas a una ciudad norteamericana. Sin embargo, la capital, la ciudad tiene una infraestructura muy importante. Muy importante. ¿Sí? Se van a autorrescatar seguramente. Tienen, reitero, una infraestructura urbana muy importante. Pero, Luis... Toluca en el sexto lugar. Toluca en el sexto lugar a nivel nacional, con 511,347 personas en situación de pobreza en la capital del Estado de México. Esta capital que algunos políticos tradicionales insisten en decir que es el estado más importante del país. Es un discurso barato. Lo cito como lo dicen. Sí, claro. ¿Sí? 511,000 personas en pobreza. 511,000 dicen que es Toluca la Bella. De 930,000 habitantes. Sí, cómo no. Y entonces, bajo esta perspectiva, ¿es correcto que se presupuesten asignaciones salariales de esos montos? No. Me parece que es un exceso por donde lo quieras mirar, Luis. ¿Sí? Sí. Llegas al servicio público y te enriqueces. Sí. No es empresa, es un ayuntamiento. Así está sucediendo. Así están las cosas. Eso es Toluca, pero en el quinto lugar está Nezahualcóyotl y en el segundo lugar está Ecatepec. Es decir, entre Ecatepec y Nezahualcóyotl y Toluca, estamos hablando de 1,800,000 personas en situación de pobreza. Es decir, el 15% de la población del país y del Estado de México sería... Entre Ecatepec, Neza y Toluca. Entre Ecatepec, Neza y Toluca, ¿sí? 786,523,500. Así es. Es decir, Toluca está en el nivel de Neza en pobreza. Quiere decir que Neza sí ha crecido y ha subido y Toluca se ha ido al pozo. Y eso quiere decir no solamente que la política económica del gobierno del Estado ha sido un fracaso. Ha sido errática.
fracaso total. Y de los ayuntamientos de la zona conurbada o del propio ayuntamiento de Toluca, ahí está la demostración de que su política económica y desarrollo social ha sido errática. Es importante haber puesto en el escenario a Toluca. Francisco Mandujano, muchísimas gracias. Es un placer por saludarte. este análisis. ¿Qué podemos llamar a su sección de alta precisión? Los números duros ahí están, No, Luis. ahí están. Y a mí me encantaría poder debatirlo con el presidente municipal de Toluca o con el secretario de Desarrollo Social del Estado de México. Me encantaría poder debatirlo. Y deja ¿Sí? de ver si Raimundo quiere platicarlo. Me encantaría poder ponerlo en la mesa de discusión. Sí. Me parece bien. Un placer, Luis, como siempre. Un placer para nosotros Placer. escucharte. Que tengan buena tarde, gracias. Igualmente para ti.